Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En todo caso, ¿qué expectativas tenemos de lo que haga la nueva Asamblea Nacional, que su periodo va a ser, ahora sí, de 4 años completos? Y bueno, ¿cuál es la agenda legislativa que piensa impulsar? Y, Nils, y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañan en la conversación. Primero que todo, agradecer a todos los ecuatorianos que confiaron su voto en nosotros, a toda la militancia ADN por haber trabajado día y noche para alcanzar estos grandes resultados y por supuesto también unos segundos para poder conectarme con los que no votaron por nosotros, que tengamos una segunda oportunidad para revisar nuestras propuestas y que sepan que estaremos trabajando sin descanso para poder representarlos también a ustedes en la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que hablo por el bloque ADN, entramos con una total preapertura, una apertura para poder llegar a consensos mínimos en los temas que más le interesa a la ciudadanía, que son en este momento la seguridad, la educación, la salud, el empleo y totalmente dispuesto a construir los puentes que nos va a permitir sanar todas las fracturas que nuestro país ha sufrido en los últimos años. Ahora, ¿cómo llegar a esos diálogos y consensos? Por ejemplo, no sé si ha tenido la oportunidad de dialogar con, por ejemplo, Pachacutic, los socialcristianos, que tienen unos pocos curules, pero que van a ser importantes sin duda y que cada voto y cada consenso va a sumar en lo que realice esta nueva Asamblea Nacional. Claro, bueno, definitivamente siempre está la predisposición, las puertas siempre abiertas para poder llegar a los consensos mínimos. Yo creo que estamos en un momento, no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, de falta de gobernabilidad. Y eso ha provocado varias consecuencias, como por ejemplo, desde lo más superficial, pero que es importante, que la Asamblea Nacional sea la institución con la peor aceptación del país, la falta de velocidad para poder generar la política pública para que el Ecuador pueda progresar. Y aquí te doy un ejemplo. Vimos cómo el día de ayer la presidenta de la Asamblea Nacional de la Revolución Ciudadana, cómo puso la propuesta del presidente para recibir cooperación internacional para combatir el crimen organizado como último punto del día. Y no solo eso, que al Claro, momento de constatar quórum, hubo le dio quórum. 15 segundos a los asambleístas para que se registren y obviamente algunos no alcanzaron porque estaban en camino a sentarse en sus curules y con eso no hubo quórum. Esos son esos juegos políticos mañosos que al final del día afectan a los ciudadanos y por estas razones que la Asamblea Nacional se gana esta reputación que tiene en este momento. Para muchas cosas, o para la gran mayoría del tiempo, la Asamblea Nacional está avanzando a paso de tortuga, no haciendo lo que tiene que hacer. Y cuando tiene que hacer lo que tiene que, algo para favorecer a su partido político, en 15 segundos lo hace con esa velocidad, ¿no? Entonces es una clara evidencia que las prioridades de la Asamblea Nacional, quien dirige la Asamblea Nacional, no son coherentes con las necesidades y las prioridades de los ciudadanos. Entonces, ¿qué debería y cómo debería cambiar esa Asamblea Nacional para levantar esa vara tan baja que queda cada vez que termina un periodo legislativo, Nils? Yo creo que hay que trabajar con madurez política, con profesionalismo y como lo dije anteriormente, cuando uno es electo por los ciudadanos para representarlos en la Asamblea Nacional, los 151 asambleístas que somos escogidos por los ciudadanos, tenemos que entrar sabiendo que tenemos que legislar y fiscalizar para el desarrollo, progreso y bienestar de los ecuatorianos. Esa es nuestra meta y ese es nuestro objetivo. Dejar a un lado las banderas políticas y yo sé que quizás algunos que me estén escuchando digan, bueno, Nils, sí, suena muy bonito, pero en la práctica no es así. Pero yo creo que justamente es por eso los ecuatorianos escogieron que ADN, que es un partido bastante joven, de 9 meses desde que se conformó,
sea una de las dos fuerzas políticas más importantes en el país en este momento. Así que entrar con la apertura necesaria y trabajar por el bienestar de cada uno de los ecuatorianos y no tener miedo a conversar, a llegar a consenso, llegar a puntos, a mitades, por decirlo de alguna manera. Lo que no puede suceder es lo que pasaba en la vieja política o en el viejo Ecuador, que los políticos o los asambleístas se reunían y repartían. Eso está completamente fuera de la mesa y eso jamás va a ser tolerado desde la bancada de ADN. El presidente Noboa, cuando fue electo en las elecciones anteriores, arrancó con aproximadamente 15, 16 asambleístas y terminó siendo una bancada de 40 asambleístas aproximadamente. No repartiendo, sino compartiendo la visión de lo que queremos lograr como país y por eso más asambleístas se sumaron a nuestra bancada. Nils, buenos días. Un tema importante, ya la ley no dice que el partido con más asambleístas tenga el derecho a conducir la asamblea, a dirigir la asamblea. Cualquiera que tenga los votos puede ser presidente. ADN me imagino que va atrás de la presidencia de la Asamblea Nacional. Bueno, definitivamente si queremos lograr todos los objetivos que nos hemos propuesto como partido político, presidir la asamblea va a facilitar que los proyectos entren con la prioridad y la agilidad y la urgencia que necesitan ser tratados. Entonces, definitivamente ADN busca presidir la asamblea. Y candidato, usted como candidato número uno, como opción número uno. Realmente eso no está en discusión por el momento, Milton. En este momento, eso es una decisión que al final del día el partido político tiene que decidir. Realmente no se necesita ser presidente de la Asamblea para poder aprobar, debatir y discutir los proyectos de ley que cada uno de los asambleístas tenemos. Personalmente, yo tengo la Ley de Fortalecimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la Ley Orgánica de Turismo y la Ley de Economía Naranja. Entonces, indiferentemente a qué puesto yo ocupe, dentro de la Asamblea vamos a lograr procesar estas leyes, ¿no? Pero en este momento no se ha llevado adelante esta discusión. La atención está ganar la segunda, que el presidente Ninoa gane la segunda vuelta. Bueno, pero van a necesitar de otros movimientos políticos, de otros bloques políticos, para poder hacer mayoría. Y aquí Pachacutic se convierte en un sector importante, digamos, más importante esta vez, por lo que representa. Son nueve, pero nueve que le van a hacer falta tanto a ustedes como a la Revolución Ciudadana. ¿Tienen algún problema en sentarse a hablar con Leonidas Issa? Absolutamente ningún problema, y justamente lo comentaba en la entrevista esta mañana en Teleamazonas. Digamos, orgánicamente, desde que fui ministro de Turismo en el ámbito privado también, siempre he sido una persona que busca conectar y busca sanar fracturas. En el caso del electorado de Leonidas Issa, que legítimamente votó porque cree en los ideales de ese partido, creo que desde ADN podemos llegar a puntos medios y presentar varias propuestas que les podría interesar al electorado de Leonidas Issa. Para mí sería un completo gusto reunirme con cualquier profesional para poder discutir las diferentes necesidades que existen en su sector, los diferentes proyectos, las diferentes visiones que tienen para poder llegar a los acuerdos necesarios, acuerdos transparentes, acuerdos profesionales, por supuesto. Ahora, ¿cómo garantizar la cohesión del bloque? Es un bloque muy grande, el de ADN. Aquí la pregunta es, ¿cuántos asambleístas, o digamos, qué porcentaje de asambleístas llegan de ADN puros o con alianzas? Bueno, en este momento el 100% de los asambleístas que son de ADN son de ADN. Claramente hay algunos asambleístas que formaron parte de otros partidos políticos en el pasado, pero como lo dije anteriormente, Milton, en el momento que se les compartió la visión que tenemos como país, los proyectos, ellos tomaron la buena y correcta decisión de pasarse a la bancada de ADN y hoy son 100% ADN, tienen sangre morada. Claro, le pregunto eso porque normalmente cuando llegan en alianzas con otros partidos o movimientos políticos, suele pasar que a la primera se van de independientes, se separan del bloque. Entonces, eh, mantener la cohesión en una asamblea tan polarizada va a ser importante. Si se pierde uno, se pierde bastante.
No, definitivamente es importante, Milton. Eh, yo creo que el partido político ADN se va a mantener real, honesto a su visión, a sus principios, y esperamos que cada uno de los asambleístas que forman parte del bloque ADN sigan comulgando con lo que nosotros, o con lo que el partido político promueve y que no solo seamos el número actual con el que está entrando a la asamblea, sino que seamos más. Son las 8:39. Estamos hablando con Nils Olsen, asambleísta nacional electo por ADN. Nils, obviamente ustedes tienen la expectativa de que el presidente Noboa continúe su gestión. Sin embargo, hay el otro escenario, ¿no? Que gane la candidata Luisa González y en ese sentido, ¿qué expectativas tendría de ustedes como bloque de oposición, de lo que puedan hacer? Bueno, definitivamente creo que el presidente va a ganar la segunda vuelta como lo hizo, como salió victorioso en la primera vuelta también. No hemos discutido el plan B porque estamos completamente determinados y no quiero decir la palabra confiados porque no es esa la palabra adecuada, pero vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando día y noche para que sea el presidente de Noboa el que gane las elecciones en la segunda vuelta. Ahora, dentro de lo que se viene para la nueva asamblea hay temas pendientes como las reformas constitucionales sobre partidos políticos, sobre las bases militares, que justamente ayer el presidente Noboa le pedía a la Asamblea Nacional que se pronuncie cuando él propone el ingreso de fuerzas especiales internacionales para reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional. Eh, en este contexto, dice el comunicado del gobierno, se exhorta a la Asamblea a pronunciarse sobre esta y otras iniciativas como la reforma parcial del artículo 5 de la Constitución que busca eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. No se pronunció la Asamblea en un tema tan importante. Yo decía hace un momento también en Teleamazonas que eh, si es que, como dijo ayer el embajador italiano, que el país está tomado, está bajo ataque del crimen transnacional, la ayuda debe ser internacional. Es un momento donde sí está bien pedir ayuda, donde es necesario que nos ayuden y donde haya los marcos legales que garanticen, digamos, que todo sea dentro de la ley, valga la redundancia. Y para eso se necesita el pronunciamiento de todos, no solamente la intención del gobierno. La Asamblea, por ejemplo, que tiene que avalar. Y ayer no hizo nada. Absolutamente, Milton, y es una vergüenza. ¿Quién podría oponerse a tener cooperación internacional para poder combatir el crimen organizado en nuestro país? Tal como lo entrevistaste al embajador de Italia que hablaba que, como tú lo has dicho, que es un problema mundial, necesitamos ayuda internacional para poder combatir el crimen organizado en Ecuador. Tener la asistencia de países amigos que han pasado por problemas similares, como Italia, por ejemplo, en su momento. Y mira lo que vimos el día de ayer. Vimos que ADN propuso con el asambleísta Álvarez que se lo ponga en el orden del día y la presidenta de la asamblea no lo puso primero, siendo coherente con con la urgencia que tiene el país sobre esto, sino que lo puso en último lugar. Y no solo eso, sino que al momento de constatar quórum le dio únicamente 15 segundos a los asambleístas para que se puedan registrar, cuando generalmente son 3, 4 o 5 minutos el periodo de registro. Entonces, son estas mañas y estos juegos políticos los que no le permite al país tener el bienestar y el progreso que necesita. Son estas mañas y juegos políticos que le dan hoy por hoy la reputación a la Asamblea Nacional que le dan. Entonces, yo sí pido una coherencia, un sentido de urgencia a los colegas asambleístas de dejar por un momento las banderas políticas a un lado y pensar en el bienestar de nuestro país. Trabajemos por las necesidades urgentes del Ecuador, pero definitivamente lo que sucedió ayer fue una vergüenza. De ahí luego un asambleísta de la Revolución Ciudadana diciendo otra cosa y luego su líder omnipotente desde Bélgica diciendo otra cosa. Necesitamos que los asambleístas presenten una postura clara. Aquí estamos jugándonos el futuro de nuestro país.
no podemos jugar con fuego en un tema tan delicado como es la seguridad. El presidente ya le ha pedido a la canciller que empiece las conversaciones con otros países para recibir la ayuda, la cooperación internacional. El presidente ya presentó a través del asambleísta Ferdinand que se incluye en el orden del día este punto de la cooperación y la asamblea sigue sin pronunciarse, pero no por ADN, sino por la Revolución Ciudadana. Bien, esperemos mucha suerte, Nils, en este periodo. Esperemos que este periodo tengamos una asamblea decente, una asamblea que trabaje por el país. Yo sé que el bizcocho es riquísimo, pero no sé si es que necesite que la Asamblea Nacional le declare un día nacional, porque si no, la empanada de morocho, que también es buenísima, reclamaría sus derechos. Que eso no pase en la Asamblea. De acuerdo, muchísimas gracias y estemos optimistas que vamos a lograr cambiar la asamblea y devolverle su honorabilidad. Un fuerte abrazo. Saludos, Nils Dolsen, ex ministro de Turismo, asambleísta nacional electo por el movimiento ADN.